Gracias por acompañarnos en este día que estamos considerando la palabra de Dios para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. El tema de hoy es altares de renovación. Y Pastora Aniperla, durante esta semana estamos descubriendo cómo en medio de las batallas, incluso antes, eso ya lo vimos en los 2 días anteriores, antes de las batallas espirituales, Dios espera que nos tomemos un tiempo para estar con Él, renovar nuestro pacto. Pero lo que hoy vamos a aprender es que incluso en medio de las batallas, también necesitamos tomarnos un tiempo para pasarlo con Él. Bueno, grandes lecciones que vamos a descubrir, así que le invitamos, mi amigo, mi amiga, a que nos acompañe en una oración. Bondadoso Padre que estás en las alturas de los cielos, hoy venimos ante tu presencia suplicando que nos ayudes para poder comprender cómo podemos nosotros ponerte a ti en primer lugar cuando fácilmente podemos decir no tenemos tiempo. Ya lo hemos dicho durante esta semana, pero ayúdanos para poder ser más conscientes de nuestra necesidad de ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para este día, pastor, me gustaría de hecho ir directo al texto, a los 2 versículos que se nos invitan a considerar en Josué capítulo 8, porque aquí ya nos encontramos a Josué en medio de las batallas. Ya ha luchado contra Jericó y también contra Ai. Y en medio de esto, pues ya las naciones alrededor están preparándose para defenderse, incluso para atacar, para ir a la ofensiva. Y dice este texto acá en Josué 8, versos 30 y 31. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedras enteras sobre la cual nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Pastor, qué sorprendente hacer esta parada, es decir, hacer esta pausa en medio de la guerra, en medio de las batallas que están enfrentando ya, no que van a enfrentar, sino que ya están enfrentando. Pero ¿qué nos dice esto sobre, quizás número uno, la fidelidad a la palabra de Dios? Porque lo vemos ahí conforme al mandato de Moisés, Dios a Moisés, claro está, primero, y sobre el hecho de aprender que muchas veces es necesario detenernos, aunque estemos muy agitados en la vida. Así es, creo que estos altares constituían hitos, eran señales que había en el camino donde el pueblo de Dios los dejaba como un memorial y un recordatorio de lo que Dios había hecho por ellos. Es lo que nosotros podríamos llamar, por ejemplo, ahora cuando en un terreno, una propiedad se cerca, Sí. o se ponen mojones y sabemos que eso establece un límite, establece un asunto de propiedad, hasta dónde, a partir de dónde una propiedad le pertenece a alguien. Y estos altares tenían todo ese propósito, incluso tenían el propósito de ser, podemos decirlo como un mojón, de ser algo donde ellos estaban reclamando su derecho a la tierra en ese lugar. O sea, era una señal visible. Y voy a decirlo tal vez aquí en un lenguaje más popular, era marcar territorio. Sí. Bueno, esa expresión que se usa ahora para algunos otros ámbitos y se dice, está marcando territorio. Precisamente eso era lo que Dios quería que ellos hicieran, era poner ese altar como un memorial de que Dios los había conducido hasta ese lugar, Dios les había dado la victoria, Dios los había traído ahí y por lo tanto ahora ellos tenían derecho a esa tierra. Esos altares quedaban entonces como esos testigos mudos, silenciosos de por qué el pueblo de Israel ahora estaba andando por esas tierras. Y ahora, pastor, porque uno se imagina, ¿no? Toda la dimensión espiritual que hay ahí, aunque eso creo que lo vamos a ver todavía el día de mañana, pero hoy ya podemos comenzar a introducirlo. Había todo el significado de ayudarle al pueblo de Israel a andar conforme a los mandamientos de Dios. Y esto
¿Qué nos dice a nosotros en el tiempo en que estamos viviendo sobre la importancia de, aun cuando estamos avanzando en la vida espiritual, vamos a ser específicos con eso, aunque esto se refleja en la vida en todos los áreas, todas las áreas, pero estamos avanzando en la vida espiritual, tal vez incluso estamos creciendo, tenemos victorias, pero aún así, ¿cómo necesitamos recordar o cuánto necesitamos recordar que todo depende de nuestra fidelidad al pacto, es decir, a la palabra de Dios? Me gustó mucho esa frase, todo depende de nuestra fidelidad al pacto, porque precisamente esos altares y la preparación espiritual que ya hemos estado estudiando eran parte, eran un componente de la victoria que Dios les iba a dar a su pueblo. O sea, la fidelidad a Dios en seguir su plan. Si Dios les decía, muévanse a la derecha, bueno, se movían a la derecha. Si les decía, den 7 vueltas a una ciudad amurallada, ¿y qué tiene que ver dar 7 vueltas con conquistar una ciudad? Bueno, circuncídense, hagan la Pascua. Todo eso precisamente eran puntos que reflejaban la fidelidad del pueblo a Dios, y eso precisamente es lo que los iba a llevar a la victoria. La victoria no estaba en la estrategia, aunque debían tener una, como es evidente en el texto que se mencionan las conquistas. No estaba en su armamento, aunque tenían armamento. Josué mismo andaba un tipo de espada, pero en realidad no era una espada. La victoria no estaba en la cantidad de personas que iban a la batalla, aunque debían ir a la batalla, todos aquellos que podían ir a la guerra, pero la victoria estaba en Dios, en cuán fielmente ellos estaban siguiendo a Dios, la fidelidad al pacto, y esos altares precisamente reflejaban esa fidelidad, y creo que son una gran lección para nosotros hoy de dónde radica realmente la victoria en todos los asuntos de la vida que nosotros hacemos, en todos los aspectos de nuestra vida en que nosotros estamos involucrados personalmente, familiarmente, laboralmente, eclesiásticamente, nacionalmente, del país donde vivimos. Todos estos elementos realmente van a funcionar como Dios desea si nosotros lo buscamos a Él y lo ponemos a Él en primer lugar. Y entonces, pastor, en la lección se nos llama esto, se nos presenta esto para que lo consideremos, se nos llama la atención, y es el hecho de Josué como tipo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo deberíamos ver a Jesús en realidad llevándonos a una vida de lealtad y obediencia a Dios, aun cuando popularmente, vamos a decirlo así, incluso desde púlpitos cristianos se enseña que Jesús de alguna manera iba en contra de la ley de Dios? Absolutamente para nada. No puede ser posible si Jesús mismo dice, yo he cumplido los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Más bien lo que nosotros encontramos en la vida de Jesús es que Él se metió en la escena humana, Él vino para luchar contra las fuerzas del mal, y por supuesto que lo hizo poniendo a Dios en primer lugar, teniendo una preparación espiritual. Cuando lo llevan al templo en Jerusalén, Él se queda ahí unos días, pues sus padres lo descuidaron, pero Él no se fue ahí. Bueno, lo descuidan a Jesús, ¿verdad? Y Él se va por ahí a ver a dónde se mete, ahí a divertirse con otros jóvenes. No, Él estaba meditando en las Escrituras, enseñándole a otras personas las Escrituras, aunque era un jovencito de 12 años. Sí. Luego lo vemos cuando Él va a iniciar su ministerio bautizándose, luego entrando al desierto a tener un conflicto, una confrontación con las fuerzas del mal. Luego lo vemos antes de ir a la cruz, orando en el Getsemaní. Bueno, lo vemos en su ministerio diario. Jesús se levantaba muy temprano a orar, pasaba la noche también en oración. Pero aquí hay algo que quiero que nosotros entendamos muy bien. Sabe que Jesús es el único que ha cumplido fielmente todos los requerimientos de la ley de Dios, del pacto. Es el único ser humano después de que Adán y Eva cayeron en pecado y ya viviendo en un mundo pecaminoso, es el único ser humano que ha obedecido perfectamente la ley
de Dios y será el único ser humano que obedecerá perfectamente la ley de Dios sin fallar nunca, ni una sola vez. Porque mire, aunque yo diga, bueno, a partir de hoy yo voy a obedecer perfectamente la ley de Dios, sí, pero ¿y todas esas décadas que no lo hice? Claro. ¿Qué? Eso, ¿quién me lo salva? ¿Quién me lo redime? Por eso necesitamos de Cristo Jesús. Y Él es nuestro modelo, pero no solo nuestro modelo en cómo obtener la victoria, sino que Él es nuestro sustituto. Amén. Él es nuestra única esperanza. Y para finalizar nuestra reflexión de hoy, pastor, ¿qué prácticas espirituales hoy? Tal vez no es nuestra intención dar una lista terminada ahí, pero ¿qué prácticas hoy equivalen a lo que hizo Josué? Levantar este altar, construir este altar allí en la antigüedad. Hay asuntos que realmente podemos mencionar, hermano Gerson, estar en contacto con la naturaleza, leer la Biblia, cantar, orar, ir al templo. Y todas estas cosas debemos hacerlas y son buenas, pero así como una práctica espiritual que nosotros podemos decir hoy que es un altar y que realmente funciona. Sé que como iglesia se han hecho estudios y yo aquí quiero enfocarme en una sola cosa, Muy bien. que en aquellos hogares donde se tiene el culto familiar es donde realmente se manifiesta la presencia de Dios en las vidas de esa familia, especialmente cuando los niños están pequeños y aprenden esto y Dios va a ir guiando sus vidas de ahí en adelante. Está comprobado que donde se hace el culto familiar, aún los jóvenes permanecen más en la iglesia, aquellos que han crecido, aquellos que desde pequeños, cuando nacieron, ya sus padres estaban en la iglesia. Entonces no subestimemos el poder de un buen culto familiar. ¿Y qué es un buen culto familiar? Porque podemos tener un culto familiar y ya, pero se dice que un buen culto familiar es uno, y estoy hablando ahora cuando los niños, cuando hay hijos en el hogar, debe ser breve, o sea, no tiene que ser largo, algo que canse hasta a Los Ángeles, como dice Elena White. Tiene que ser también participativo, que este es un punto bien importante. Aún hubo una diferencia según las estadísticas entre aquellos cultos familiares donde había participación de los niños y donde no había participación. Entonces tiene que ser participativo. El culto familiar no es un sermón, el sermón es en la iglesia, es participativo. Eso es un buen culto familiar. De ahí usted puede añadirle todo lo que usted quiera, materiales didácticos, recursos, pistas, música, lo que sea. Pero los principios grandes, así globales e importantes son los que yo he mencionado. Muy bien, excelente. Así que tenemos un desafío, levantar en cada familia un altar al Señor. Y queremos, pastor, que ore por nosotros por eso, porque Satanás está peleando mucho contra la familia, se ve en la sociedad. Tal vez si ahora comenzamos a ser más conscientes del poder que tiene el culto familiar, vamos a poder contrarrestar la obra del enemigo. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque nuevamente podemos acercarnos a ti con confianza para alcanzar oportuno socorro en momentos de necesidad. Gracias, Padre, porque también aquellas maneras en que tú nos has bendecido pueden quedar para testimonio de otras personas al recordar lo que has hecho en nuestro favor. Ayúdanos, Señor, para que cada día nosotros tomemos tiempo para estar en una comunión contigo. Ayúdanos, Señor, para que a donde vamos las personas puedan saber que somos parte de ese pueblo del libro, de tu palabra, que somos personas de oración, que somos personas que viven con gratitud en sus corazones, que somos bendición para todos aquellos que nos rodean. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.